para poder hablar de una legítima defensa que te exonere de responsabilidad penal, lo primero que hay que demostrar es que realmente existía una agresión, o sea, que existía un acto de agresión inminente que me iba a hacer daño a mí o a terceros, ¿no es cierto? Y que la actuación con el uso del arma de fuego realmente ha respondido a defenderme, no a atacar. Está Romy Chan con nosotros. Hola Romy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, yo conversaba con la policía durante esta semana respecto a este tema y en el caso del señor del Chifa, el general de la policía que va a estar en unos minutos más, el señor Oscar Arreola, me decía, aquí sí hay legítima defensa. Sin embargo, yo lo digo como policía técnicamente, pero no lo puedo decir a nivel fiscal porque ahí tiene que tomarse otro tipo de decisión por ser el Ministerio Público el autor de la acción penal, ¿no? Entonces, aquí viene la cosa. Exitosa. Que también preguntaba, ¿la gente puede hacer uso de sus armas, ¿no? Para protegerse de manera indiscriminada o hay que hacerles entender de que esta es una circunstancia que merece toda una evaluación para ser configurada como tal, como legítima defensa? Sí, definitivamente merece una evaluación. O sea, no es que el uso de las armas de fuego pueda ser indiscriminado. Para empezar, para poder hablar de una legítima defensa que te exonere de responsabilidad penal, lo primero que hay que demostrar es que realmente existía una agresión. O sea, que existía un acto de agresión inminente que me iba a hacer daño a mí o a terceros, ¿no es cierto? Y que la actuación con el uso del arma de fuego realmente ha respondido a defenderme, no a atacar. Y eso, bueno, sí se aplica en el caso que vimos recientemente del empresario chifero, ¿no? Pero no se aplica necesariamente en todos los casos. Claro, hay tres criterios. Además, yo estaba revisando el Código Penal anoche porque creo que es importante también, hace mucho tiempo no trataba este tema, porque claro, está valiendo mucho en redes sociales, que es donde ahora uno termina por tener algún tipo de posición, decir, bueno, todos debemos armarnos para luchar contra la delincuencia, porque ya la policía está completamente desbordada y eso no es así. O sea, hay gente que tiene también un poco de desorden emocional. O sea, no podemos estar como en el viejo oeste, utilizar un arma y empezar a disparar a quien sea. Bueno, hay tres principios para el tema de la configuración de la legítima defensa. Como tú bien lo decías, que exista una agresión ilegítima, ¿no es cierto? Luego está el tema de la necesidad racional del medio empleado para, ¿no? Para Defenderse. impedir, ¿no? La agresión, ¿no? Y luego viene este tema de la legítima defensa propia e impropia, que ahí es donde va a pasar por el análisis del Ministerio Público esta situación, ¿no es cierto? Así es, o sea, en realidad lo que se necesita es que haya una agresión, ese es el presupuesto. Luego hay que evaluar también, la Fiscalía evalúa la racionalidad del medio empleado. Ojo, no. Ahí me quiero detener porque la situación, en este tipo de situaciones, o sea, es poco probable que tú utilices la razón como tal porque lo primero que haces es accionar, entonces te mueves emocionalmente, ¿no es cierto? Entonces simplemente haces lo que crees que es conveniente, ya luego viene la racionalidad. No sé si yo estoy equivocado en ese aspecto, porque claro, esto es demasiado subjetivo, incluso para la interpretación de un juez o un fiscal. Así es, justamente ahí están los problemas, ¿no? Porque la racionalidad se mide en cada caso concreto. ¿Qué significa que haya una defensa racional o el uso racional de un medio, ¿no? Para defenderse? Básicamente que de acuerdo al contexto, tomando en cuenta además también las condiciones, las características de la víctima, por ejemplo, si es una señora mayor de edad, si es una chica muy jovencita, ¿no es cierto? O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ahí lo que se evalúa es si el medio que utilizó para defenderse fue realmente apropiado, fue razonable en la situación en la que se encontraba. En el caso, por ejemplo, del empresario chifero, estábamos hablando de un menor, que era su hijo, al que habían reducido, de un sujeto que tenía la mano todo el tiempo en el bolsillo, haciendo la demanda de que tenía un arma de fuego. Y claro, lo que él hace es reaccionar para defender a su esposa y a su hijo, pensando que podía dispararle a ellos, o sea, podía el delincuente disparar a su familia. Y por eso es que le dispara. Y vemos que da 2 disparos incluso, en cualquier lugar donde puede, porque además el ambiente era pequeño. Entonces hay que analizar allí las circunstancias concretas, ¿no? Por ejemplo, no significa, ojo, y esto es muy importante, racionalidad no significa que si no tenía arma de fuego y el otro usó arma de fuego, entonces ya no hay legítima defensa. No es que tenga que ser la misma arma. Es, como decía, un contexto, una situación razonable. Por ejemplo, una chica jovencita de 18 años, delgadita,
y un violador Exitosa. alto de 100 kilos, que tiene mucha fuerza, ¿no es cierto? Obviamente, si ella encuentra un arma de fuego y el violador no tiene nada, vale, que la use, porque ¿cómo se podría defender? Claro, También con los puños como el violador, eso no tiene sentido, claro. ¿no? Entonces, eso es lo que se analiza. En la Y figura ahí, de... ojo, solo una precisión, Sí. que desde el 2003 el legislador precisó lo que se entiende por uso racional del medio empleado y dice que se excluye justamente la proporcionalidad porque no debe entenderse arma de fuego con arma de fuego. Ujú. Claro, aquí claramente dice, ¿no es cierto? Se excluye la proporcionalidad de los medios, intenciones y peligrosidad. O sea, eso ya no entra a discusión. Si tú consideras de que tu vida está en peligro y tienes esa capacidad, pues obviamente tienes esa situación para poder emplear. No sé si la gente o el común sepa exactamente de qué se trata la figura de legítima defensa, pero existe y está normada además en el Código Penal. Es una figura importante e interesante que pasa además por toda una evaluación. Ahora, aquí hay un tema que me llama la atención, porque claro, antes, por ejemplo, tú hablabas de la proporcionalidad, pero además de la presentación de testigos que determinen de que existió o no la proporcionalidad dentro del hecho, ¿no? Esto ya ha sido prácticamente descartado. Esto cambia porque, claro, se hizo muy engorroso el tema de la defensa en cuanto a legítima defensa, ¿no? Así es, o sea, antes del 2003, lamentablemente, muchos casos de legítima defensa no eran considerados así por la Fiscalía y por tanto se iniciaba un proceso penal que incluso terminaba con la persona que se defendió en la cárcel, ¿no? Entonces, eso era terrible y justamente era porque se decía, ¿no? A ver, ¿con qué te atacaron? ¿Con un cuchillo? ¿Y tú con qué te defendiste? ¿Con un arma de fuego? Ah, no, entonces no hay legítima defensa. Y ese era el análisis, ¿no? Así de Ahora, simplista, ¿no? Por eso es que el legislador lo cambió. ahora, sácame una duda, porque en el caso del señor de Villa El Salvador, el dueño de este chifa, se está hablando en las últimas horas de que el señor sí tenía un arma, pero decían no Exitosa. tenía el documento esto para portar armas, ¿no? O sea, el permiso. ¿Esa puede ser alguna situación que complique este tema, o sea, su caso? Sí, porque a ver, fíjense, realmente la legítima defensa siempre va a operar, pero respecto del homicidio. Porque claro, no se le va a acusar de un homicidio, que es una pena que llega hasta los 20 años de cárcel. Pero el hecho de tener un arma sin licencia sí es un delito diferente. Y ese es un delito que tiene una pena que va hasta los 10 años de cárcel. Entonces, las personas que usen un arma sin tener permiso, aunque exista legítima defensa, no van a ser acusadas por el homicidio, pero sí por el delito de tenencia ilegal de armas, que también es un delito grave. Bueno, entonces ahí la cosa está un poco más compleja como para este, a analizar. Fíjate, mira, cuántas cosas va a ir valorando un fiscal o un juez cuando se vaya a desarrollar este tipo de hecho, porque claro, la madre del delincuente escuchaba, la señora no tiene la culpa que su hijo sea un delincuente, o tal vez sí, ¿no? Por no criarlo correctamente, pero lo que va a pasar es que se van a desarrollar una serie de aristas en cuanto al proceso de investigación en sí mismo, ¿no? Y ahí sí, el señor no demuestra de dónde sacó el arma, si no tiene permiso, pues puede enfrentar lo que tú señalas claramente, ¿no? Entonces ahí habría que advertir a la gente, pero no lo sé, ¿qué tanto, no? Es que la verdad te digo, en el caso de la legítima defensa, para mí siempre este tema, cuando lo he analizado, ha sido muy difícil de tratar de encontrar una justificación que se adapte a las decisiones que luego se van conociendo, ¿no? Es muy subjetivo todo, para ser claros. Sí, exacto, ¿no? Esa es la dificultad de la legítima defensa, ¿no? Que el análisis depende de cada caso concreto. Y claro, eso también depende de la persona que analiza, o sea, del fiscal que tenga a su cargo el caso. Porque incluso en la legítima defensa siempre también entra a tallar el tema de algo, ¿no? El tema de la provocación como tal. Si eso también se consideraría, por ejemplo, parte, ¿no? Del escenario de una legítima defensa. O sea, el hecho de que te provoquen, Lógico, de que te sí. ataquen, ¿no? De que Si estén constantes uno sobre... provoca, claro, si uno provoca para justamente recibir una agresión y luego inmediatamente alegar que se estaba defendiendo y que por eso lo mató, claramente ahí no hay legítima defensa, ¿no? Porque nuevamente, ¿no? Lo que debe mover a la persona que actúa en legítima defensa es únicamente la necesidad de defenderse a sí mismo o a terceros, no otra cosa. Ujú. Bueno, caso completamente distinto. Me pregunta acá Gisela, que es la productora de lo que ha pasado en Junín, donde la población ha matado a 4 delincuentes que estaban en un auto, les han prendido fuego, los han carbonizado. Eso no es legítima defensa, eso es ajusticiamiento y eso es un delito, claro está, ¿no es cierto?
Por supuesto, y eso es muy importante también tocarlo, porque hay personas que piensan que cuando encuentran un delincuente, entonces ya por el solo hecho de ser delincuente, ya la legítima defensa abarca cualquier cosa que le puedan hacer al delincuente. Y no, no, o sea, si yo encuentro un delincuente, mi obligación es, si lo detengo, llevarlo a la policía o llamar a la policía, pero no puedo pegarle. Si yo le pego, voy a responder por lesiones. Si yo lo mato, voy a responder por homicidio. No puedo ajusticiarlo y además también voy a responder por el delito de justicia por mano propia, porque eso está prohibido. Bien, Romy, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un fuerte abrazo. Romy Chana, abogada especialista en este tipo de temas.